En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Tenemos, entiendo que no hay cuenta, o sí debe haber cuenta, señor secretario, por lo menos antecedentes nuevos que hayan llegado a conocimiento de la Secretaría. Señor presidente, debo dar cuenta de un oficio que fue hecho llegar hace unos 20 minutos atrás del Ejecutivo, en el que formula nuevas indicaciones al proyecto que estábamos en estudio, proposiciones como es más correcto, y serán repartidas la copia a los señores parlamentarios presentes. Eso es todo lo que debo dar cuenta, señor presidente. Perfecto. A ver, y darle cuenta a la comisión, por lo menos la gran mayoría de los parlamentarios que están acá presentes, estuvimos trabajando ayer junto con el Ejecutivo, junto con la Secretaría General de la Presidencia también, respecto a algunos avances que se pudiesen hacer. Entiendo que ya está, bueno, lo que acaba de comunicar el secretario, que está formalmente presentada la indicación. Hay un adelanto de protocolo o un borrador de protocolo de entendimiento, donde yo en las conversaciones informales que he tenido con parlamentarios tanto del oficialismo como de la oposición, yo creo que esto es útil decirlo, si bien hay avances importantes, y quiero consignar esto porque es parte de las conversaciones que se tuvieron ayer, por lo menos desde la perspectiva de lo que yo he conversado con parlamentarios tanto de gobierno como oposición, y por eso quiero darle la palabra primero al Ministerio para que nos pueda consignar el detalle de lo que ellos entienden como los avances, y para que los parlamentarios acá, en forma pública, ante el foro y ante la mirada del país, porque esto es una sesión que está siendo televisada, puedan dar a conocer sus opiniones e impresiones respecto a esto. Así que le voy a ofrecer la palabra a la ministra para que ministra Jimena Aguilera pueda dar cuenta de lo que se ha estado conversando, y en función de eso, los señores parlamentarios, más allá de las opiniones personales que yo pueda posteriormente compartir, puedan dar a conocer sus impresiones respecto de lo que se ha estado conversando, y si formalmente ya podemos. No me quedó claro, ¿entró formalmente algo, secretario, no? Sí, la indicación... La indicación entró, ya, y no está en el comparado, sí, tenemos que... No lo incorporamos, bueno, sí, porque no, fue hace muy pocos minutos materialmente, pero sí en por los árboles yo le recomendaría no hacerlo y hacerlo digitalmente, porque en el fondo es un comparado demasiado extenso, y hacer eso de nuevo completo sería, me parece un despropósito. Digitalmente. Digitalmente ya está. Para poder, y se va a repartir, si su señoría así lo dispone, las copias a los parlamentarios presentes, ¿sí? Ya. Muy bien. Perfecto. Ministra, no sé si usted o el superintendente quieren hacer uso de la palabra respecto al contenido de las conversaciones de ayer, y vamos dando la palabra a los señores parlamentarios. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todas y todos. Efectivamente, ayer hubo intensas reuniones desde el mediodía hasta más allá de las 9 de la noche, en el que se fue discutiendo distintos elementos, como ustedes saben, relacionados con el proyecto de ley. Conversaciones que tienen relación con los distintos elementos que se han discutido desde el comienzo de la tramitación, respecto particularmente a los artículos relacionados con el cálculo de la deuda y el mecanismo de pago. Principalmente, sin embargo, se revisaron también otros elementos, como es el tema del Consejo Consultivo, su constitución, su naturaleza, el tema del cálculo del índice de costo de la salud, el tema de los plazos para el pago de la deuda, el tema del techo de la prima, que también se discutió, el tema de cómo se calcula la prima de las garantías explícitas de salud, y respecto a una indicación que nosotros hicimos en respuesta a una solicitud de los parlamentarios de oposición en relación a la posibilidad del pago en efectivo, que ya estaba incorporada en las indicaciones que se habían incorporado por el Ejecutivo el día lunes. Con respecto a esas conversaciones, a pesar de lo difícil que ha sido y lo complejo, efectivamente hubo un cierto nivel de acuerdo entre los presentes referente a algunas materias, no todas de consenso, en relación a los distintos artículos, como por ejemplo el artículo 2, que no tendría modificación,
y la discusión se centró básicamente en el tema de, con respecto a las indicaciones que se incorporaron, de los plazos de pago, en los cuales hubo una apertura por parte de los parlamentarios de gobierno que estaban presentes en la sesión a ampliar el plazo. Hubo una apertura de todos los presentes, en realidad, en un primer momento, de tener una ampliación de plazo, que después se llegó a una situación de equilibrio, porque aquí vamos a decir que es bien difícil el que exista un consenso en que a toda la gente quede de alguna forma contenta. En realidad cada uno está cediendo algunos elementos. Y el otro elemento que se discutió respecto a la tasa de descuento que tendría la situación de adelantar los pagos en efectivo, que es una opción que se agregó ahora, como comenté ayer en las indicaciones, que es la posibilidad que a la gente se le ofrezca en efectivo en la cantidad y no esperar a la cuota año por año. Y finalmente eso llevó a una propuesta que es la que nosotros estamos presentando, en la que además de la incorporación de esa posibilidad del pago que ya se había realizado, que se mantiene con la tasa convencional, que sería como el máximo, que es una tasa convencional que se aplica año por año, ampliando el plazo de posible devolución de la deuda hacia 13 años. Con respecto a otras modificaciones que se están incorporando en las indicaciones y que reflejan la discusión, es el tema de la nominación de los consejeros, que se hace un sistema más abreviado, y dentro del protocolo de acuerdo se incorporó que efectivamente se nombraría de acuerdo a un trabajo en este mismo consejo, que se propondría la mejora del cálculo del ICSA, que dentro de la propuesta del proyecto de ley del Consejo, que se tiene que hacer como parte del compromiso que ha asumido el Ejecutivo para mejorar la gobernanza de la Superintendencia de Salud, la institucionalidad de la Superintendencia de Salud. Dentro de ese contexto se vería la presencia de un Consejo permanente, que además nos comprometimos a acelerar la tramitación del proyecto de licencias médicas, ingresando las indicaciones ahora en mayo con urgencia, porque es un elemento que tiene que ver con la sostenibilidad de todo el sistema, no solo el sistema privado. Y hay un elemento que no tengo yo. Y que el proyecto de ley, que si ustedes, no sé si están todos al tanto, pero bueno, los parlamentarios, por cierto, que están al tanto, de seguro catastrófico, que nosotros indicamos como Ejecutivo, orientándolo a las licencias, a reducir las listas de espera, y que está en una mixta que preside el senador Chaguán, también darle urgencia, porque ese es otro elemento que ayuda en el fondo a reducir listas de espera y es algo también relevante desde el punto de vista del sistema de salud. Después hay otro elemento que está dentro ya de las indicaciones, que tiene relación con abreviar los plazos en los que se implementan las medidas de manera de evitar periodos prolongados o la prolongación de periodos entre que se produce la reducción de ingresos para las ISAPRES y por lo tanto el que por fin se suspenda los cobros en exceso a través de la tabla de factores y los otros elementos de mitigación. Y en eso se acordó que efectivamente, y está dispuesto así en la indicación, de que la aplicación de la tabla de factores debe ser simultánea con la implementación de los contratos al 7%, los contratos vigentes que deben ir a la cotización legal al 7%, para lo cual, por cierto, se le tiene que ofrecer a las personas nuevos beneficios, y eso tiene que ser en un solo tiempo. Y segundo, hay un segundo tiempo en el cual las ISAPRES van a presentar su plan de pago y se hace efectivo el plan de pago, de manera de que empiecen a pagar la deuda junto con el alza extraordinaria, si es que la requirieran, y es así autorizada por la superintendencia. Y que ambos tiempos está el compromiso en el protocolo de hacerlos lo más cercano posible. Hay una dificultad, por cierto, porque tiene que establecerse cuál es el nivel en el que quedan los contratos después de la aplicación del 7% vigente y la baja de la tabla única de factores, pero se va a tratar de reducir al mínimo posible el tiempo después en que se implemente el plan de pago junto con
la posible alza que pidan las ISAPRES que requieran para lograr el equilibrio financiero. Con todo, esas son a pesar de lo extenso de las conversaciones, en realidad estos fueron los elementos en que se llegó a un cierto acuerdo. Por cierto, como mencioné, no necesariamente de consenso en todos los elementos, pero sí de mayoría. Y respecto al tema del plazo y de la tasa, sí con todos los que estaban presentes al momento en que se llegó a esa conversación. Quedó abierta a consulta. Gracias. No sé si el señor superintendente quiere clarificar algo. Está perfecto. Ofrezco la palabra a los señores parlamentarios. Diputado Lilayudo, sí. Senador Castro. Senador Chaguán. Yo, en primer lugar, agradecer a la ministra y a todo su equipo que estuvieron bien dispuestos así a valorar propuestas nuevas. Yo creo que eso es lo importante, que nos dignifica como parlamentarios, como políticos, ¿eh? Y yo creo que como médico también es necesario que tengamos que hacer todos los esfuerzos para que los pacientes, fundamentalmente los pacientes, podamos salir de esta crisis. Yo creo hacer una consulta a la ministra en relación al pronto pago o pago adelantado. Tengo la duda si es posible evitar que se generen problemas en caso de que todos los afiliados quieran un pronto pago. Eso no me quedó claro hasta ayer. Me imagino que las ISAPRES no tienen liquidez para hacer un pago adelantado para toda la deuda. Claramente sería una crisis mayor. Según la indicación del Ejecutivo, es posible que en los planes de pago las ISAPRES fijen topes, ¿cierto?, respecto a cuánto pueden pagar por pronto pagos cada año. Es importante dejarlo claro. Muchas gracias, señor presidente. Presidente. Ministra, por favor. Sí. No, yo prefiero que vaya contestando. Me hace sentido porque son temas distintos. Diputado Lilayudo, coincido como colegas en que nosotros tenemos que hacer el mejor esfuerzo por el bienestar de los pacientes, de las personas que hoy día están acogidas tanto al sistema privado como al sistema público. Efectivamente, esta indicación del pago en efectivo que fue sugerida justamente por su sector y que fue acogida por el Ejecutivo en aras de llegar a un buen acuerdo, tiene la posibilidad de que la ISAPRE tenga que ofrecer ello en el plan de pago, tal como usted lo dice. Por lo tanto, la misma ISAPRE tiene que evaluar qué condiciones tiene de liquidez, digamos, para tener esa posibilidad de oferta. Tiene la ventaja para las personas que adelanta un pago y lo va a recibir en efectivo, pero ciertamente depende de la liquidez que tenga la industria y de la posibilidad de que efectivamente ellos abran esa opción dentro del plan de pago que tiene que ser aprobado por la superintendencia. Por lo tanto, nosotros no vemos riesgo en ello. Muchas gracias. Gracias, ministra. Senador Chaguán. Juan Luis Castro estaba... No, bueno, primero señalar que ayer tuvimos una extensa jornada que de alguna manera viene a culminar un proceso de conversación que se ha extendido en las últimas semanas, meses, yo diría, y casi un año, en la que hemos estado buscando una mejor alternativa, poniendo siempre por delante a los pacientes y cómo aseguramos continuidad en los tratamientos, pensando básicamente que una quiebra sistémica pudiera poner en riesgo justamente la continuidad del tratamiento para las personas con enfermedades de alto costo o tratamientos de alto costo o que tienen efectivamente hospitalización domiciliaria y que requieren justamente salir adelante. Y en este sentido hemos tratado de lograr una conversación que permita justamente sostenibilidad financiera del sistema, pero por otra parte también teniendo en cuenta que lo más importante es cómo logramos proteger a los pacientes y a los afiliados al seguro privado de salud. Yo quiero señalar que efectivamente se incorporaron propuestas que nosotros hicimos desde el punto de vista, por ejemplo, que en caso de quiebra o de insolvencia de una ISAPRE, que pudiera haber un proceso para que esos afiliados o pacientes pudieran ser licitados en un proceso a otro seguro privado de salud y que permitiera justamente que se mantuvieran en ese sistema. Como también hicimos propuestas que decían relación con el pronto pago de la deuda, que permitiera justamente, más allá del plazo que se había fijado, poder establecer algún mecanismo que agilizara justamente a aquellas personas que requerirían los recursos o las prestaciones de manera más oportuna. También hicimos una distinción respecto a aquellas personas que eran
personas mayores de 65, que efectivamente requerían un plazo del pago de la deuda muchísimo menor que aquellos que efectivamente fuesen jóvenes y sanos. En ese contexto, poner sobre la mesa, y se lo plantea a la ministra, el problema de liquidez que se pudiera provocar. Ojalá que poder establecer algún techo para que ese pronto pago pueda hacerse también en prestaciones. Es un tema distinto a lo que conversamos hasta ayer, pero que ha surgido por el impacto económico que se pueda generar. Le hemos pedido, Presidenta, a Macarena Lobos que pudiera analizar justamente el efecto económico que pudiera significar que, en definitiva, la gran cantidad de personas acreedoras pudiera finalmente optar por el pronto pago y qué efecto pudiera provocar para evitar una situación similar al de los retiros de las AFP. Eso desde el punto de vista como medida económica. Nunca quedamos tranquilos. Yo creo que efectivamente este acuerdo o estas indicaciones no resuelven el problema. Y yo estoy consciente de aquello, pero por lo menos estamos pensando en que estamos asegurando que los pacientes tengan la posibilidad de poder contar con la atención médica oportuna. Yo también quiero agradecer que se haya considerado la necesidad, que también lo planteé desde el punto de vista de ponerle urgencia al proyecto de ley que establece sanciones al otorgamiento de licencias médicas falsas o fraudulentas. Este es un tema que dice relación con el equilibrio financiero del sistema, porque gran parte del 7%, aun cuando ha ido a la baja desde que logramos poner en movimiento ese proyecto desde la Comisión de Salud cuando me tocó presidirla, y ahora está en la Cámara de Diputados esperando la indicación del Ejecutivo, que ha tardado 6 meses, pero que ahora con este empuje podamos sacarlo rápidamente, va a influir en el equilibrio financiero del sistema. Como también sacar adelante el seguro catastrófico de salud que está de FONASA, que está en la comisión que presido, y que podamos sacarlo también adelante y buscar la fórmula que efectivamente permita al Estado administrar de mejor manera la lista de espera. Entonces, yo señalando esa preocupación, la primera que quiero plantear, van a haber otras, pero ver si es que hay alguna posibilidad de establecer que parte del pronto pago pueda destinarse fundamentalmente a través del sistema de prestaciones o medicamentos. Presidente. Sí. Ministra. Sí, gracias, Presidente, por su intermedio. Senador, la verdad es que esa alternativa está abierta, puesto que todas las alternativas de pago tienen que ser presentadas por la ISAPRE. Entonces, ellos, si tienen la posibilidad de tener liquidez, van a ofrecer dinero. Si no, tiene que ser vía excedente, que es lo que definió la Corte, que son prestaciones, copagos, que es la forma habitual y que una vez al año, porque se tiene que disponibilizar mes por mes la deuda, y una vez al año, si es que no se ha utilizado, se le paga en efectivo. Recordemos que también se agregó durante la tramitación de la Cámara la posibilidad del pago en bonos. Así que todas esas opciones, en realidad aquí se ha abierto un abanico de opciones para el pago de la deuda, que son responsabilidad de cada industria el plantearlas, y por cierto que tienen que plantearlas en conformidad a las condiciones que ellos tienen para hacerlo. Y eso es lo que va a ser supervisado por el Consejo Asesor y aprobado por el superintendente. Así que nosotros pensamos que son válidas todas estas dudas y estos planteamientos, pero están resueltos, la verdad, en la formulación actual de las indicaciones. Gracias, ministra. Sobre el punto, para dejarlo meridianamente claro, es decir, una ISAPRE, una aseguradora que no esté en condiciones financieras de ofrecer esa alternativa, no va a estar obligada a hacerlo. Por lo tanto, con eso se despeja, yo creo, con bastante claridad la duda del senador Chaguán. Muchas gracias. El diputado Logo Marcino tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Tuvimos una jornada muy extensa el día de ayer y yo creo que ninguno de los dos sectores políticos quedó 100% conforme. De hecho, yo durante las horas de la madrugada sostuve algunos llamados con diputados y diputadas del sector político que en la comisión mixta me tocaba representar desde la Cámara. Y evidentemente fue bastante arduo lograrles convencer de que aquí hay un buen acuerdo. Pero después de largas conversaciones, tratativas, efectivamente pudimos convencerle a esos otros colegas de la Cámara
de diputadas y diputados que respondemos a una misma sensibilidad política, que este es el mejor acuerdo que podríamos encontrar y que aquellos elementos de insatisfacción que están en nuestro sector también existen, en otros términos, por cierto, como elementos de insatisfacción por el lado de la oposición y por tanto un buen acuerdo. Y en ese entendido, en conjunto y fruto del esfuerzo que hemos desplegado en los últimos días, gracias evidentemente al liderazgo que cada uno de los integrantes de esta comisión mixta ha tenido también en la materia, creo que estamos en buen puerto para finalmente resolver este problema que nos tiene hace poco más de 1 año y 5 meses bastante entrampados, diría yo, como país. Evidentemente van a haber materias que no van a estar incluidas en este proyecto de ley. De hecho, por ejemplo, el mismo tema de la situación de los prestadores, que dado el bicicleteo de la ISAPRE, el superintendente mostró una deuda, pero que es mirada desde la perspectiva de la ISAPRES, porque no puede tener la visión desde los prestadores por las facultades que tiene, pero ahí hay una deuda escondida de bastantes miles de millones de pesos, de cerca de 400.000 millones de pesos. A uno le hubiera gustado, por ejemplo, que hubiera habido más monitoreo de aquello, pero evidentemente este es el acuerdo que tenemos el día de hoy. Es el acuerdo que tenemos y es el acuerdo que podemos aprobar en ambas salas, porque aquí hay un elemento que no tiene que ser desconocido, y que es que si no hay acuerdo, es decir, si no tenemos los 78 votos en la Cámara de Diputadas y Diputados sobre el informe de esta comisión mixta, los elementos de ese informe no quedan finalmente en la ley. Y aquel desenlace yo creo que es el que nos tiene que movilizar como integrantes de esta comisión mixta y respondiendo a cada una de las sensibilidades políticas que cada uno representa en cada una de ambas cámaras, a convencer a nuestros colegas, senadores, senadoras, en el caso de esos integrantes de esta comisión mixta, y diputados y diputadas, en el caso del hemiciclo que a mí me toca representar en esta comisión mixta, a que este es el mejor acuerdo al que podríamos arribar. Y que si bien no va a solucionar en un 100% el problema, da lo suficiente para que las ISAPRES también puedan poner una parte de ellas mismas y podamos avanzar. Yo creo que este tono que hemos tenido, que independiente de que ha tenido su alto y bajo, momentos de dificultad para llegar a acuerdos, momentos en que se ha podido abrir un diálogo mucho más fluido, es el mismo tono que tenemos que mantener para avanzar a la reforma de salud, consensuada, por cierto, no de un sector, sino la reforma que Chile necesita y que le dé coherencia a nuestro sistema de salud. Espero que el esfuerzo que se ha desplegado y los compromisos que ha adquirido el Ejecutivo, no solamente en el marco de las indicaciones que se han presentado a este proyecto de ley, sino compromisos por fuera de este proyecto de ley, como son los que están en los transitorios, de presentar proyectos de ley que robustecen la Superintendencia de Salud, proyectos de ley que cambia nuestro sistema de salud, puedan permitirnos avanzar a este tema que ha estado tan pendiente y que ha sido tan postergado por el sistema político. Aquí este problema en el que estamos hoy día y el que le estamos dando una respuesta institucional, una respuesta consensuada, una respuesta acordada, fue generado en primer término por la incapacidad de llegar a acuerdo. Hoy día tenemos una buena señal que darle al país, a los chilenos y chilenas, de que fuimos capaces de llegar a acuerdo. Nadie quedó conforme y por eso justamente un buen acuerdo. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Lagomarsino. Tengo al senador Juan Luis Castro. Sí, presidente. Yo creo que los acuerdos brillan no por la retórica, sino por el contenido. Entonces, creo que es bueno aquí precisar determinadas cosas. En primer término, me parece positivo que en la conversación de ayer, a la cual convoqué o invité en medio de la sesión de la mañana de esta comisión mixta, pudiéramos establecer un primer punto que ya no fuera objeto de un debate como lo ha sido durante más de 1 año y medio, que es el monto y el cálculo o recálculo de la deuda. Ese es un punto central que hasta ahora ha rondado con mucha fuerza para efecto de tener distintas modalidades de acceder a maneras distintas de cifrar el monto de la deuda. Eso no ha estado, yo lo valoro como parte de un proceso de diálogo que establece que tanto
la fecha de aplicación, tanto el monto, tanto como la característica o naturaleza de excedentes, o sea, prestaciones y o dinero, como el plan de devolución están radicados en la Superintendencia de Salud. Y por eso se ha dicho que la Superintendencia en esas materias podría de oficio actuar, como va a actuar, porque la Corte le entrega directamente una facultad. Segundo, si se empieza a hablar de plazos, me parece razonable, y en ese sentido fue que hicimos una propuesta en cuanto a dar un margen discreto de aumento de plazo de hasta 2 años, siempre y cuando los mayores de 65 años, por la situación en que se encuentran, rebajen su plazo máximo de plan de devolución de 6 a 5 años. De manera que haya una compensación y un equilibrio frente a una concesión en materia de plazo general respecto de un segmento etario priorizado, como son los adultos mayores. Ese plazo, sin mi anuencia, y yo no lo comparto, se aumentó a 13 años. Posteriormente, en el desarrollo de las conversaciones, y lo dejo sentado porque no comparto ese criterio, lo saben las autoridades ejecutivas, el que planteé desde el principio fue un máximo de 12 años y por lo tanto yo no voy a concurrir a mayores plazos con mi voto respecto a un punto que me parece extremadamente sensible, ya concedido que se aumentara el plazo y hacerlo más todavía, más allá en el horizonte. Porque la pregunta es en qué condiciones la gente va a poder tener expectativa de poder resolver realmente un plan de devolución y cuánto van a devolver. Y quiero ser enfático en esto porque yo no, y le consta a todo, yo nunca me moví de ese monto de tiempo, ni fui consultado después. Siguió la reunión entre los asistentes, llegaron a otro acuerdo, fantástico. Es un acuerdo que no es incumbente hacia mí en este aspecto y por lo tanto yo me desligo de ese punto. Comparto, sí, que en las otras materias, vale decir, el reajuste del 10% de la prima, que está concordado y que está así aseverado en la propuesta de indicaciones, como la nivelación al 7%, retroactivo, como la mantención de la modalidad complementaria, con un consejo consultivo acotado, porque todo el mundo entiende que el consejo consultivo no puede tener una alambicada composición y inhabilidad y al mismo tiempo servir transitoriamente y por una sola vez. Y en ese sentido es que el fin de la declaración de salud, que debiera llegar ahora ante el 1 de octubre, tiene que ir asociada a un mecanismo de compensación de riesgo, como está señalado, porque lo tiene que haber, y debiera haber un plan estandarizado de salud también asociado a eso en su momento. Y el ICSA tiene que ser materia de ley propia o cuerda separada, como es la ley 21.350, que es la ley del ICSA, si es que alguien quiere mantener la exención de no considerar FONASA, que ya se dio por esta vez y que rige hasta septiembre del año 2025. Entonces, me parece a mí, yo hago ver esto, porque aquí hay que ser súper claro en las cosas que están o no puestas, y si eso refleja, a mí me parece que hay una cantidad importante de aspectos que se avanzó, hay aspectos que no comparto, los hago ver, y creo que lo importante es que la acción que haga la superintendencia, que tiene facultad de oficio, más aquellas cosas que requieren ley. ¿Qué requiere ley? Tener reajuste de prima 10%. ¿Qué requiere ley? Tener excedentes nivelados al 7% en los planes de pago. ¿Qué requiere ley? Que haya modalidad de cobertura complementaria, que haya consejo consultivo. Esas son materias de ley. Pase lo que pase en la votación aquí en el Senado, en la Cámara, en la Comisión Mixta. Las facultades de pago, fechas, montos, devoluciones son del superintendente y él podrá actuar antes o después del día 12 de mayo como estime para poder regular eso con la ley presente o parcialmente o toda la ley presente para poder resolver. Esos son los puntos que quiero yo dejar planteado, presidente, respecto al momento que nos encontramos ahora. Gracias. Diputado Andrés Celis. Sí. Gracias, presidente. Escuchando al senador Castro y respetando cada uno de los puntos que él ha señalado, y siendo también testigo de que no está presente, yo entendí que los acuerdos eran un todo. Reitero, él no estaba presente y entiendo a lo mejor su molestia o sus motivos de el por qué no está de acuerdo con que este plazo ahora sea de 13 años. Pero yo al menos me siento en la libertad
de votar en contra del acuerdo, presidente, porque yo entendí que eran 13 años. Entonces, lo que yo le quiero... yo firmé un acuerdo que era por 13 años. Por eso, pero acabo de escuchar que el senador Castro... Por eso, pero por lo mismo yo me siento liberado que... Pues claro, exactamente. Yo entendí que estábamos todos de acuerdo. Entonces yo lo que le pido, presidente, es que si podemos conversarlo de nuevo, porque creo de que no es menor lo que ha dicho el senador Castro. Gracias. Gracias. Tengo la diputada Llomas, el senador Gaona, y después quiero hacer uso de la palabra yo. Hacer alguna propuesta. Y después los tenemos a todos, entonces sigamos. Gracias, presidente. Bueno, primero, entendiendo que los acuerdos deben cumplirse, presidente. Yo abogo por eso, porque sé que a todas las partes no les dejan cómoda los temas que acá se plantean. Y, lógicamente, cada una de las partes tuvo que ceder algo para poder concurrir hoy acá y resolver el tema, porque, efectivamente, presidente, ¿qué sucede si no llegamos a acuerdo? No tenemos ley corta y, por lo tanto, no se le da ninguna garantía a los afiliados de ISAPRE, no se le da ninguna garantía a que se le pueda cubrir sus prestaciones, no vamos a tener, ¿cierto?, tampoco seguridad ni le vamos a dar seguridad a la ciudadanía respecto al pago de la deuda. Y por lo mismo, presidente, quiero acá hacer un llamado a ponernos un poquito con esa responsabilidad en el centro, entendiendo que, lógicamente, y lo planteo acá, mirando hacia la oposición había planteado un tema que para ello para ustedes era muy importante, ¿cierto?, y que tenía que ver con el monto de la deuda. Y eso, respecto a nosotros, ¿cierto?, que queríamos mantener los ámbitos planteados por el Ejecutivo respecto al monto, de la manera que ya se habían señalado desde la superintendencia y que están acogidos muy bien en las indicaciones, y eso no se toca. Entonces, para que eso no se tocara, también se tuvo que hacer concesiones por nuestra parte, presidente, y así se construyen los acuerdos. Yo, a pesar de que lógicamente prefería mantener los 10 años, estoy disponible a aumentarlo en 3 años más y disminuir en 1 año para aquellas personas que son mayores de 60 años, porque eso también está en el acuerdo. Se compensa por un lado. Entonces, presidente, reconocer que hacer esos esfuerzos son complejos, es complejo poner esos términos acá sobre la mesa, pero si el día de ayer, bajo el llamado que el mismo senador Castro nos hizo, presidente, y que estuvo bien, o sea, yo quiero también plantearlo acá, el senador nos hizo un llamado de poder reunirnos de manera un poco más calmada, tranquila, y tenía razón. Teníamos que tener un espacio más calmado, más tranquilo para poder conversar, independiente de que, efectivamente, todos los términos de la... O sea, que si no, no hay acuerdo, presidente. Si no, simplemente es imponer la posición al otro. Entonces, yo en vista de eso, presidente, yo sé que hay muchos acá parlamentarios que se presionan. Y estos son momentos que son tensionantes. Pero mi llamado a que pongamos la responsabilidad por delante, y si ayer nos dimos el espacio, generamos la instancia, sé que fue hasta tarde, presidente, el día de ayer. Fue hasta tarde, quizá habían otros elementos que poner sobre la agenda y está bien, todos tenemos cosas que hacer, pero quiero rescatar el esfuerzo que hicimos todos los parlamentarios acá, las propuestas que se hicieron de parte de todos los sectores. Y podamos avanzar, presidente. Yo creo que, de hecho, la propuesta, en varios términos, se avanza en recoger hartos aspectos que se plantearon durante el debate y quiero reconocer ese esfuerzo también. Pero para que ese esfuerzo sea, en el fondo, valorizado, necesita ser aprobado. Porque acá estamos en un empate, y quiero recordarlo, un empate técnico, ¿cierto? Los votos que tiene el oficialismo, la misma cantidad de los votos de la oposición y, por lo tanto, si no llegamos a un acuerdo, estamos en punto muerto y no hay informe de la comisión mixta que pueda salir para ser votado en ambas cámaras. Y, por lo tanto, nos quedamos sin legislación al respecto.
La responsabilidad de eso cabe en nuestros hombros, presidente. Pongamos eso por delante. Eso. Muchas gracias. Tengo al diputado Gaona, el senador Gaona y a la senadora Órdenes. Perdón, senador. No, mucha honra que me diga diputado también. Muy bien, No tengo complejo en ese sentido. Hace poco Para mí, tiempo atrás. Los diputados tienen la misma validez de los senadores. Presidente, mire, yo quisiera partir un poco por lo que ha mencionado la diputada Joemans por su intermedio, presidente. Efectivamente, la responsabilidad es importante en el sentido de que si no hay ley, es peor a esta mala solución, que es el acuerdo que acabamos de tratar de tener ayer. Por tanto, y volver a insistir en esto, la presión de la aplicación de los fallos recae sobre el gobierno. Y es el gobierno el que tiene que buscar los acuerdos. La Corte Suprema no mandata a este Congreso Nacional para resolver el problema, ni para proponer algo porque es materia exclusiva. Incluso así lo hicieron al recurrir al Tribunal Constitucional. Más se refuerza que la responsabilidad completa es del gobierno. Y en particular, de la ministra de Salud. Dicho eso, la propuesta de indicaciones mantiene el problema. Hace mejoras, sin duda alguna, pero quiebra a lo menos el 40% de los afiliados al sistema privado de salud se quedan sin su cobertura. Eso es. Podrá decirme que no, pero todos los cálculos que nos mostró el superintendente hace unos días atrás así lo señalan. Por lo tanto, no es una buena solución. Sin embargo, el sistema efectivamente podría sobrevivir con esta caída o pérdida para el 40% de los afiliados, entre los cuales están muchos adultos mayores, gente con tratamiento que no va a ser recibidos en ninguna ISAPRE y que va a tener que ir a engrosar las listas de espera del FONASA, que por lo demás el Ministerio de Salud no ha sido capaz de resolver. Y hoy día tenemos un problema sanitario enorme que es responsabilidad no de este gobierno, sino de toda una acumulación de listas de espera que como Estado no ha sido posible resolver. Dicho eso, a mí me parece que los acuerdos tienen que ser íntegros, porque los que estamos aquí continuamos en el Senado y continuamos en la Cámara de Diputados y los cargos ministeriales duran lo que estima el presidente de la República. Un mes más, 2 meses más o hasta el término del periodo. Entonces es evidente que la responsabilidad de qué es lo que pase en el futuro la tenemos que enfrentar nosotros. Nadie se acuerda de Alberto Arenas o de Rodrigo Peñailillo con la fracasada reforma tributaria y otras materias que hoy día tenemos que arrepentirnos de lo que se ha hecho. Y hoy día están en sendos cargos internacionales, bien tranquilitos, y el país y los ciudadanos enfrentando los problemas que tenemos producto de esas malas reformas. Por lo tanto, no quiero yo que aquí tengamos malas reformas o malas soluciones a un problema real. Dicho eso, a mí me parece que el acuerdo tiene que ser íntegro y si vamos a poner un acuerdo, yo por lo menos quiero que estemos todos y todos asumamos la responsabilidad. No me gustaría tener desmarques ni por la izquierda ni por la derecha, por decirlo de alguna manera, respecto a este acuerdo. Y si el senador Castro quiere abrir la discusión, yo no tengo ningún problema en abrir la discusión de disminuir los años de plazo, pero también abrimos los otros temas. Y abrimos los temas, por ejemplo, relacionados con el ICSA, y la ministra sabe que el ICSA, tal como está hoy día, con lo que se hizo en abril, resuelve buena parte de los problemas hacia adelante. Pero en septiembre del 2025 volvemos al esquema anterior. Y eso evidentemente golpea absolutamente la estabilidad de los ingresos del sistema. Y eso no quedó en la ley, quedó en un protocolo que además está incompleto. Por tanto, yo le pediría, presidente, de que si queremos tener un acuerdo que sea íntegro. A mí no me gustaría que tuviéramos un acuerdo de comisión mixta que representara a 5, 6, 7 senadores. No sé, no lo tengo tan claro. Yo espero tener los 10. Ese es un acuerdo íntegro. Y efectivamente a muchos de nosotros no nos gusta el acuerdo, pero bueno, todos tenemos que ceder, pero también el gobierno tiene que ceder. Y en esto el gobierno ha cedido poco. Y de esa perspectiva, a mí me parece que esto tiene que resolverse. Yo le pediría al señor diputado Lago Marcino, señor presidente, que se guardara las expresiones y que acepte la discrepancia. Por lo menos en el Senado se acepta caballerosamente la discrepancia. Eso es todo, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, senador Gaona. Yo refuerzo este último punto. Le pido a los parlamentarios que cuidemos las expresiones mientras está haciendo otro parlamentario uso de la palabra. Senadora Órdenes, por favor. Muchas gracias, presidente. A ver, llevamos harto tiempo tratando de abordar una crisis que se genera a partir de la masiva judicialización que los cotizantes, los usuarios de ISAPRE, acudieron a la justicia y efectivamente esto generó un problema en el propio Poder Judicial. Después habló que este fallo generaba en sí mismo una crisis, y eso es verdad. Y nosotros tenemos el desafío de darle sostenibilidad al sistema, dar garantías del derecho a acceso a la salud a todos aquellos que hoy día están en una incertidumbre, y al menos en mi caso, yo hoy día tengo la convicción de que la crisis era de todo el sistema. O sea, no era una u otra. No es ISAPRE versus lo público. Y claramente entre lo que estamos llamados a votar hoy día, algunos tenemos una tendencia más hacia una solución pública para garantizar el acceso a derechos y otros creen más en una mirada privada. Pero hoy día estamos llamados exclusivamente a abordar una situación crítica, dar certezas. Si hay una fuente de incertidumbre en las personas y fuente de inseguridad, es cuando no se tiene garantías respecto a cómo voy a enfrentar, por ejemplo, una problemática de salud grave o una enfermedad catastrófica. Digo esto porque nos hemos movido en varios ámbitos. El día de ayer, efectivamente, tratamos de alcanzar un acuerdo entre los 9 que estábamos presentes de un total de 10. Para claridad, porque se ha dicho que acá se firmó un acuerdo, no se firmó ningún acuerdo. Yo quiero creer, porque así entiendo la política de por vida, que se cumple la palabra, cosa que ha estado bien ausente hace tiempo en el Congreso Nacional. Yo voy a cumplir la mía. A mi juicio, y les confieso, lo dije ahí, ha sido bien difícil avanzar en un acuerdo. Pero quiero recordar que lo que se refiere a la deuda, nosotros partimos hablando de mutualización, de lo que se llamó la fórmula FEN, y eso quedó descartado al menos de nuestro sector. Después lo que se planteó es un plazo de 10 años que a nosotros ya nos parecía que era muy amplio. Y ayer el acuerdo aumentamos ese plazo a 13 años. Comprenderán que es mucho más difícil que haber votado la década. Pero a mi juicio también lo que proponía la derecha eran 15 años. Entonces lo que buscamos fue un punto medio y la conversación en un rato era efectivamente entre 12 o 13 años. No aumentamos el tope del 10%, se mantiene el piso del 7%. También, dado la prioridad que se le tiene que dar a los adultos mayores, se redujo de 6 años a 5 años el pago de la deuda en mayores de 65. Por eso, esto hay que mirarlo de manera lo más sistémica posible. No nos dejó contento a ninguno de nosotros, presidente. Pero creo que no haber movido el techo también marca las posiciones que nosotros tuvimos. Y hay que dar garantía. Ahora, si esto ya no resulta, es porque claramente el sistema estaba condenado al fracaso. Yo también tengo la convicción de que no sé si FONASA va a poder soportar un flujo masivo inmediato. Por eso decidí apoyar y estar en esta conversación, no solo porque integro la Comisión de Salud, sino que la responsabilidad política nos llama siempre a todos a buscar la solución. De este acuerdo ninguno de nosotros va a salir con muchos aplausos. Yo solo espero que la fórmula a la que llegamos, porque es con la información también que nos entregó el Ejecutivo y las muchas audiencias que tuvimos, al menos el tiempo que estuve en el Senado, yo creo que no existió actor que no hubiera sido escuchado en esa instancia. Y el Estado está a disposición de todo. Entonces, solo quiero reiterar eso porque es complejo, creo que hubiera sido más claro si hubiera sido por unanimidad. Y acá, claro, no es que tampoco hubo un voto en contra. Lo que existió acá fue una ausencia y hoy día se ratifica que ese voto no está disponible para también mayor claridad. Así que eso espero que la política también en algún minuto siga recuperando su rumbo y yo voy a cumplir mi palabra, voy a votar a favor. Gracias. No tengo más palabras. Sí, tengo el senador Chaguán que me haya pedido la palabra.
Uno de los temas que, presidente, nosotros pretendíamos que quedara consignado justamente en las indicaciones era avanzar en las bases de una reforma. Y quiero dejarlo para la historia fidedigna del establecimiento de la ley, porque nosotros consideramos que es fundamental avanzar en un plan garantizado universal que sea espejo tanto para los afiliados de FONASA como los afiliados de la CISAPRE, con un fondo de compensación de riesgo inter-ISAPRE que permitiera justamente avanzar en la necesidad de que las personas pudieran tener certeza, primero certeza jurídica. Segundo, un tema que también dijimos de manera reiterada era el término de las preexistencias y también de la discriminación por sexo y edad, que permitiera que en caso de que un afiliado de un seguro privado de salud tuviese un alza en su plan, pudiera efectivamente cambiarse de una ISAPRE a otra. Y por eso era tan importante el Fondo de Compensación de Riesgo. Quiero señalar que lo que accedió el Ejecutivo y básicamente los parlamentarios oficialistas era básicamente que se estuviese un fondo, o sea, un mecanismo que viabilizara justamente este término de las preexistencias y este término de la discriminación por sexo y edad. Y se discutió de manera larga y profusa cuáles eran los mecanismos de compensación. Nosotros sosteníamos que era un fondo de compensación de riesgo, mientras que algunos diputados oficialistas hablaban de establecer un mecanismo de compensación que pudiera ser distinto a lo planteado inicialmente. Esto es importante que quede en la historia fidedigna de la ley, porque también nosotros tenemos una duda razonable, porque las indicaciones y el proyecto en general, el proyecto, tal como estaba antes de las indicaciones, y que fue parte de una negociación que hicimos con la ministra, y me tocó a mí hacer esa negociación como presidente de la Comisión de Salud en su momento, o miembro de la comisión, respecto a la fecha de la presentación del proyecto, que estaba para el 1 de octubre, y así quedó, pero una cosa es la presentación del proyecto y otra cosa es que podamos sacarlo adelante. Entonces también es muy relevante un compromiso del Ejecutivo para sacar adelante esa reforma. Recordar que además, durante el tiempo que nos tocó presidir la comisión, tanto a mí como a Juan Luis Castro, tuvimos 2 comités de expertos y además tuvimos un comité de exministros de los gobiernos democráticos, ministros de salud, que sentaron las bases de una reforma a la salud. Y para nosotros es muy importante aquello, porque han pasado 14 años en que estamos esperando una reforma. Y la verdad es que la reforma es urgente y necesaria. Este proyecto no resuelve el problema para asegurar una salud oportuna y de calidad para los chilenos. No, este proyecto establece visos, compromisos del Ejecutivo en términos de enviar un proyecto, pero recordar que el proyecto de Plan Garantizado Universal, que nosotros hemos tratado de debatir y que tanto en mi presidencia de la Comisión como ahora en la presidencia de Javier Macaya, la idea es que nosotros nos sentimos liberados, ministra, liberados, también de tratar de sacarlo a la brevedad posible. Y quiero también que quede la historia fidedigna de la ley, que nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos para que el Plan Garantizado Universal, proyecto del gobierno del presidente Piñera, que durante largo tiempo no pudo ser tramitado porque la mayoría oficialista se negaba a resolver los nudos críticos del sistema privado de salud porque pretendían lograr un seguro único de salud, finalmente logre salir adelante y nosotros nos vamos a jugar por lo menos la mayoría opositora en la Comisión de Salud del Senado, porque sacar prontamente ese proyecto, como también el seguro catastrófico de salud para los pacientes de FONASA, que los senadores oficialistas votaron en contra en la sala, eso es bueno que se sepa, y votaron en contra por un desconocimiento del propio proyecto, porque ese proyecto ya estaba modificado desde el punto de vista que los prestadores van a ser prestadores institucionales y no prestadores privados, y del mismo modo también sacar adelante el proyecto de ley que logramos desempolvar, que también era del gobierno del presidente Piñera, lo logramos sacar durante nuestra gestión, que decía relación con
sancionar de manera drástica el otorgamiento y el uso de licencia médica falsa o fraudulenta, donde parte importante del 7% de cotización de los trabajadores chilenos, tanto en FONASA como en las ISAPRES, se destina justamente al pago de licencias. Por tanto, nosotros nos sentimos liberados en términos de señalar que vamos a hacer todo lo posible, a lo menos de sacar de la Comisión de Salud del Senado el proyecto de Plan Garantizado Universal para los afiliados de FONASA e ISAPRES. Gracias, presidente. Gracias. ¿No tengo más palabras pedidas? Ya, yo quiero hacer uso de la palabra. A ver, primero, yo quiero valorar y poner el énfasis en que es fundamental que este Congreso siga tratando de construir acuerdos, y particularmente en la comisión mixta, en este caso, que es para resolver divergencias, yo voy hasta el final tratando de empujar lo más posible que logremos construir acuerdos. O sea, más allá de que finalmente lleguemos a aprobar o no, que yo veo acá tanto parlamentarios del oficialismo como de la oposición en posiciones de que no hay hoy día conformidad o hay disposición de votar negativamente el acuerdo. Acá el centro de la discusión se ha puesto en el monto de la deuda. Yo creo que lamentablemente cuando uno hace el centro de la discusión en números y no en personas, descartando la preocupación por instituciones, se olvida de que acá las consecuencias las terminan pagando personas, indefectiblemente en la última línea, en salud y enfermedad, y en casos más dramáticos en circunstancias en que la no continuidad del tratamiento puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. O sea, nosotros, yo quiero decirlo y dejar por lo menos asentado desde la oposición, nosotros teníamos soluciones que eran técnicamente más viables para las personas. Así salieron del Senado, el Tribunal Constitucional y particularmente el Ejecutivo tomó otro camino, tomó otra definición, que tenía que ver básicamente con confirmar ese monto de esa deuda, que no es una deuda que al final termina afectando a instituciones. Si bien es cierto, a mí me gustaría que quedara para la historia fidedigna de la ley, porque yo comparto con el senador Gaona que acá, por lo menos los que nos queda, senador Castro, senador Gaona, 6 años, al resto de los parlamentarios acá les quedan la gran mayoría un poco más de 2 años. Nosotros somos responsables de nuestros actos para la historia para adelante, larga. Yo miro hacia atrás y recuerdo al ministro Arena, buenos ejemplos los que recuerda el senador Gaona, que hoy día fungen en organismos internacionales, pues así es re fácil. O sea, si en definitiva acá probablemente los cargos del Ejecutivo tienen una duración bastante más temporal, la responsabilidad va a quedar en la historia fidedigna, pero nosotros nos debemos a las personas que representamos. Y en eso, más allá del cumplimiento de la palabra empeñada, los compromisos, los acuerdos se suscriben y se ratifican en este lugar. Aquí es donde se votan. Y aquí es donde si yo veo que hoy día, como presidente de la comisión, siguen existiendo diferencias, voy a generar los máximos esfuerzos para que esas diferencias se puedan solucionar, y si es necesario tener más diálogo, lo vamos a tener. Dicho esto, yo quiero que para la historia fidedigna de la ley queden por lo menos asentados 2 datos que me gustaría que el superintendente, con la máxima claridad posible, pueda dejarlo establecido. Porque hay 2 datos que son en los últimos 4 años se han ido 600.000 personas más o menos de la ISAPRES, desde el 95 a la fecha son 1 millón de personas, por otras circunstancias que tienen que ver con los subsidios que recibían. Pero en los últimos años se han ido 600.000 usuarios. Yo hago la pregunta, primero, ¿cuánto van a subir los planes de la ISAPRES en los próximos 2 años? Hagamos una historia hagamos una proyección de cómo está quedando hoy día establecido este proyecto, cómo están aplicándose los topes de alza. ¿Cuánto van a subir en su impresión los planes de la ISAPRES? Porque esa va a ser la primera pregunta que nos van a hacer los usuarios del sistema de salud privado cuando en algunos meses más o en algún tiempo más, y creo que es útil, con la máxima, lo más didáctico posible, le digamos a Chile cuánto van a subir los planes de la ISAPRES. Porque esa es la primera demostración de que por mucho que la deuda digamos que es de la ISAPRES o de instituciones, la terminan pagando las personas, no la terminan pagando las ISAPRES. Segundo, ¿cuántas ISAPRES cree usted, y creo que es útil, si usted me dice que ninguna, creo que es útil que quede consignado para la historia de la ley, ¿cuántas ISAPRES del sistema cree usted que van a
colapsar, que no van a ser capaces de salir adelante por la situación de deuda y van a terminar finalmente quebrando. Porque esa es una explicación que, si bien así como a los usuarios les tenemos que decir que van a subir sus planes, ¿cuántos usuarios se van a quedar también sin su ISAPRE y sin la cobertura, que quizás da lo mismo en las personas que no tengan preexistencia o no sean crónicos y no tengan tratamientos vigentes, pero son personas que van a tener que buscar una solución probablemente en un sistema público, que además la respuesta que estamos dando en este proyecto de ley es fortalecer también el FONASA a través de la modalidad complementaria. Esas tres preguntas: ¿cuánto van a subir los planes? ¿Cuánto cree? ¿Cuál ISAPRE? Porque acá, y digámosla con nombre y apellido, se dice alguna, yo creo que en la posición oficial del Ministerio se diga si él cree que van a seguir funcionando exactamente todas las ISAPRE y que no va a quebrar ninguna. Bueno, quizás hayan actores nuevos, que es un dato que nos podría aportar también de acuerdo a la oferta disponible en esta materia. Y de los actuales cotizantes del sistema, han migrado 600.000 al sistema público en los últimos 4 años. ¿Cuántos cree usted también que van a seguir, además con el atractivo o con la situación adicional que le estamos dando en el sistema público, van a migrar? Proyecciones, puede estar equivocado, pero creo que sería útil que queden para la historia de la ley. ¿Y por qué? Porque acá yo recojo el planteamiento del diputado Celis, del senador Castro, que hay diferencias todavía para poder llegar a una solución. Yo hay 3 puntos que a mí de la conversación de ayer, que yo la considero valiosa, creo que no fueron correctamente cerrados. Por ejemplo, tenemos una situación en el sistema previsional que probablemente es de las más malas políticas públicas que haya aprobado este Congreso, que es el retiro de los fondos de pensiones, donde a los cotizantes, personas que tenían plata para ahorros de la vejez, pudieron utilizar esos recursos no en términos de pensiones. Acá, dentro de las soluciones que nosotros estamos planteando con el pronto pago, estamos planteando la posibilidad de entregarle dinero en efectivo a las personas que son usuarios del sistema ISAPRE, ¿verdad? Esas personas, desde la perspectiva sanitaria, desde una lógica de sustento sanitario, a mí me choca, me llama la atención de que finalmente una deuda o una cotización o una institución que tiene que estar destinada a la cobertura de necesidades sanitarias termine entregando recursos, plata, finalmente termine siendo un tema de la caja de un afiliado a la ISAPRE, versus que la posibilidad de pagarse esa deuda como rebaja, ya sea como rebaja del plan, que sería un buen incentivo decirle a los usuarios, en vez de que le paguen esa plata en efectivo, en los próximos años ese plan lo pueda pagar con esa deuda. Eso no está dentro de los presupuestos que hemos contemplado en el proyecto, salvo que esté equivocado. Yo vuelvo a reiterar la preocupación que tengo respecto a una corresponsabilidad de los 3 poderes del Estado, del Ejecutivo vía Superintendencia, del Judicial vía Corte Suprema y ahora del Legislativo, en el cambio de condiciones paulatinas cuando se ha hecho inversión internacional, y particularmente algunas de las ISAPRES más afectadas por el monto de la deuda. Yo quiero dejarlo presente también para la historia de la ley, que tiene que ver con que las condiciones fácticas en las cuales la Corte Suprema estableció que los planes que tenían una antigüedad menor a 1 año se podían o no reajustar. Particularmente la Corte Suprema dice que los planes y el fallo se aplica desde el 2020, pero hay una imposibilidad fáctica de ciertos planes porque no se podía, porque no tenían la antigüedad de más de 1 año, no se podía hacer el cálculo del reajuste de acuerdo a la fórmula que estaba estableciendo la Corte Suprema. Responsabilidad de la Corte Suprema, ratificada por el superintendente, no solamente el actual, sino que los superintendentes de la época, de darle las condiciones a las ISAPRES que funcionaran en esas condiciones, y hoy día ratificado por el Poder Legislativo. A mí me preocupa porque no es una responsabilidad política de un gobierno determinado, sino que es una responsabilidad del Estado de Chile con sus 3 poderes involucrados. Y desde esa perspectiva, a mí me da la impresión de que la aplicación del fallo desde el 2020 tiene ese error. Si se aplica el fallo desde el 2021, no tendría ese error y tendría menor responsabilidad ante eventuales demandas de cortes internacionales del Estado de Chile. Y hablo de los 3 poderes del Estado de Chile sin nombrar ninguna cuestión de tipo más política. Y por último, quiero reforzar la importancia de lo que se ha señalado respecto al cálculo del ICSA, que lo ha mencionado el senador Gaona como una posibilidad también de conversación en lo que resta. Yo creo que, y lo digo con
total responsabilidad, yo le pediría al Ejecutivo un espacio breve, tenemos hasta la 1 citada esta comisión para votarla. Yo no tengo inconveniente en votarlo en la medida que seamos capaces de llegar, ojalá, al máximo consenso posible. Veo discrepancias hoy día a nivel de tanto del oficialismo como de la oposición, así que yo el ofrecimiento que le hago al Ejecutivo en este momento es tomarnos una pausa no muy larga, son las 11:45, estamos citados hasta las 12, que podamos suspender por espacio de 40 minutos, 45 minutos y regresar y en caso de ser necesario prorrogamos la sesión. No sé qué le parece a la comisión. Ok. Diputada Llomans. Lo que pasa, presidente, es que a mí me conflictó esta situación porque yo venía acá a votar, ¿me entiende? Y eso es lo que habíamos acordado el día de ayer. Entonces, ¿el prorrogar para qué? ¿Dilatar para qué? ¿Hasta cuándo vamos a estar esperando si tenemos acá una indicación que se supone que refleja los acuerdos a los que habíamos alcanzado? Usted sabe que ahora se presentó la indicación, igual que yo, ¿verdad? A usted le ha llegado a las 10:45 de la noche. La pregunta es si a usted le parece adecuado que uno Pero pueda analizar los es lo que alcances. habíamos acordado ayer, presidente. Sí. Entonces, acordamos, de hecho, la misma subsecretaria lo planteó, dijo vamos a enviar, ¿cierto?, la indicación a tal hora, quedamos ok, lo vamos a revisar al otro día, perfecto. Y usted tuvo la capacidad de analizar los alcances, de cuántas ISAPRES quebran, de cuántas personas migran del sistema. Esta discusión la hemos dilatado ¿cuánto tiempo, presidente? Sí. Entonces, yo lo que veo es que hay un ánimo de seguir dilatando, porque hay un cuestionamiento respecto a los plazos y a la obligatoriedad del plazo establecido en el fallo. Sí, yo estoy haciendo una propuesta a la comisión. O sea, evidentemente, si la comisión no tiene la disposición de aceptarla, yo lo puedo someter incluso a votación, pero me parece que es importante tratar de generar las máximas instancias de conversación. Si la disposición de la diputada Llomans, en este caso, es que esa conversación no se produzca, que nos quedemos solamente con la indicación que se presentó anoche sin el análisis adecuado. Hay tres preguntas que me encantaría, y yo las acabo de formular, me encantaría, y no tiene por qué ser inmediatamente, que las pudiese responder el superintendente, que tiene que ver con el impacto que va a tener en las personas que son afiliadas al sistema, en el alza de los planes y la eventual migración de esas personas hacia el sistema público. O sea, a mí me encantaría que esas preguntas ojalá pudiesen ser contestadas, y hay varias que formularon parlamentarios respecto a comentarios que ojalá lo puede hacer inmediatamente, en 40 minutos más. En 40 minutos más lo podría hacer también el Ministerio. Diputada Llomans. Sí, mire, lo que pasa es que las preguntas está bien, si se pueden plantear, el Ejecutivo puede responderlas, yo creo que eso es positivo, ¿cierto? Para ver todos los efectos y las inquietudes que acá se han señalado y que me parecen legítimas. Ahora, el problema es, presidente, y esa es mi consulta respecto a los tiempos, es si finalmente vamos a tener la sesión del Senado votando el informe de esta comisión hoy, logrando despacharla y así que se pueda votar en la sala de la Cámara de Diputados, porque lo que hemos conversado nosotros en nuestros comités, con nuestros jefes de comité, es que se pueda citar en la Cámara de Diputados luego de la sesión de la tarde del Senado y que eso podría ser, por ejemplo, 19:30 de la noche. Entonces, también para tener certeza respecto a nuestro Diputada trabajo Llomans, legislativo. a mí me encantaría que fuera así si hubiese un acuerdo. O sea, si yo veo que si no existe... hay acuerdo, no va a haber... Eso es lo que me está diciendo. Si no hay acuerdo, no vamos a tener informe a la comisión. Si no hay acuerdo, yo voy a hacer los máximos esfuerzos de conversación hasta que sea necesario para lograr eso. Si por supuesto no se logra el acuerdo, tendremos que llegar a votar, pero mi sentido de responsabilidad con los usuarios del sistema privado de salud y público también, yo creo que el que deberíamos tener la capacidad de compartir todos, es hacer los máximos esfuerzos de conversación. Eso es lo que estoy tratando de generar como presidente de la Comisión Mixta. Sí, yo lo que planteo, presidente... Y además aprovechemos, yo aprovecharía, quizás me anticipé un poquito en la solicitud de suspensión, porque hay varias cosas que quedaron planteadas en las consultas de los parlamentarios que podría ahora responderle la ministra. Quizás una vez que la responda nos damos el espacio que yo estoy haciendo la sugerencia. Ministra, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, senador. Por cierto que nosotros tenemos siempre toda la disposición a conversar y por eso estuvimos ayer desde las 12 del día hasta más allá de las 9 de la noche conversando y analizando cada uno de estos temas. Solo para que también quede reflejado en la historia de la ley todo lo que se está poniendo a disposición para evitar una crisis sistémica del sistema ISAPRES, medidas algunas que ya se han implementado, como el adelanto del reajuste anual, como el cálculo del ICSA sin ponderador FONASA por una vez. Estamos ofreciendo que vamos a estudiar el ICSA en el protocolo de acuerdo.
ya se hizo la suspensión del cobro de los menores de 2 años, que cumple parcialmente con la sentencia de la Corte Suprema referente a la tabla única de factores, y eso se logró también con una compensación financiera de la ISAPRE a través de una prima prorrateada que ya también se ejecutó. Recordar que en el proyecto de ley nosotros estamos reincorporando una indicación que cayó en la Cámara de Diputados, incluso con apoyo de su sector, respecto al tope del cálculo de la deuda de la cotización legal, para evitar que las personas que ya recibieron devolución vía excedentes tengan un doble pago, el que el plazo para pagar la deuda sea prolongado, el que no tiene intereses, el que se permita a través de la emisión de bonos y ahora a través de la solicitud que ustedes hicieron de un pago a través de efectivo con una tasa de descuento, el permitir que todo nuevo contrato sea al 7%, el que todos los contratos vigentes vayan al 7%, que es una situación que compensa en parte la disminución de ingresos producto de la tabla de factores, en la posibilidad de tener un ajuste extraordinario, el que se separen los pasivos de los indicadores para evitar una quiebra técnica, que si fuera la voluntad del Ejecutivo el tener intervenida las ISAPRES, simplemente no se habría incorporado aquello, o separar el patrimonio para evitar la quiebra técnica. Es decir, aquí es indudable todo el esfuerzo que ha hecho el Gobierno y que con mucha dificultad y con obvias resquemores respecto a lo que ha sido la práctica de esta industria, ha logrado un acuerdo en las indicaciones que hoy día se han presentado en 9 de los 10 personas que están componiendo esta comisión mixta. Entonces nosotros estamos abiertos a la conversación, pero recordar que es necesario y es urgente tener una aprobación de este proyecto para tener una mejor implementación de las sentencias y que las personas que están esperando que se suspenda el cobro en exceso que definió la Corte Suprema a través de la tabla única de factores se lleva a cabo después de 1 año y medio desde que ya se promulgó dicha sentencia. Entonces, hacer este llamado, pedirle al superintendente que por favor aclare, recordar que el que se haya allanado a ampliar, que nos hayamos allanado a ampliar los plazos implica una menor, que el punto de vista que le preocupaba al presidente en su planteamiento, senador Macaya, el hecho de que se ampliaran los plazos justamente reduce la presión financiera sobre la industria y eso hace que queden en mejor posición en relación al tope del alza de la prima, razón por la cual efectivamente se pudo llegar a un acuerdo a ese respecto y eso lleva a que haya una mejor condición efectivamente de cumplimiento y que hayan unas alzas menos pronunciadas necesarias para lograr este equilibrio financiero. Si por su intermedio le doy la palabra al superintendente. Sí, porque en función de eso, útil saber si no va a quebrar ningún ISAPRE, que ustedes puedan también en el fondo generar esa tranquilidad a los usuarios del sistema y si no quiebra ningún ISAPRE también aventurar por lo menos es parte de la política pública hacer proyecciones de comportamiento de los usuarios. ¿Cuántos usuarios, así como se han ido 600.000 del sistema en los últimos 4 años, potencialmente ustedes creen que podrían migrar, asumiendo que le estamos dando un colchón un poquito más razonable en el sistema público? Senador Gaona, si quiere complementar porque tiene la palabra el superintendente. Sí, precisamente a propósito de lo que decía la ministra de esa larga lista de supuestas concesiones, claro, efectivamente ayuda por 1 año. Eso es todo. Todo lo que hacen es ayudar por 1 año para hacerlas quebrar en 1 año más y dejar a miles y miles de personas sin cobertura de salud. Ese es el problema, ministra. Sí, esperemos al superintendente y vamos a la pausa comercial. Bueno, pero no fue pregunta lo último, ¿no? Sí, que lo último no fue pregunta, ¿no? No fue pregunta. Gracias, presidente. A ver, un par de cosas. Lo primero es decir que las 600.000 personas que han abandonado el sistema lo han hecho en los últimos 2 años, fundamentalmente a propósito de las alzas, una cuestión que ya reiteradamente lo he dicho. Pero hay que recordar cómo ocurrió esa situación, porque las alzas ocurrieron prácticamente de manera conjunta, ¿ya? Hubo primero un proceso de adecuación precio-base que ocurre en el mes de junio del año 2022, efectivamente, que fue el primero. Solamente me permite, salvo que yo esté equivocado, pero la cifra a mí me dicen 3.300.000 y pico personas al 2022 y hoy día, claro, 3.739.000 personas. Estamos hablando de 600.000 personas. Exacto. Del 2022 al 2024. Exacto. Perfecto. En los últimos 2 años.
y ocurre, digamos, estas alzas primero en el mes de junio y la otra en el mes de septiembre. Por lo tanto, fueron dos alzas muy importantes, sobre todo la referida al precio GES, que significaron un impacto no menor en los bolsillos de las personas. Entonces, lo primero, desde el punto de vista de lo que se ha decidido, no solamente en este proyecto de ley, sino que viéndolo en un conjunto, considerando también aquello que establece o quedó establecido en la ley de reajuste del sector público, es separar alzas para evitar estos efectos. Eso es la primera medida que se toma. De hecho, el alza, que está considerada como alza extraordinaria de este proyecto de ley, no va a estar por 2 o 3 meses separada de la adecuación precio-base habitual. ¿Por qué? Porque la adecuación precio-base habitual se corrió su vigencia para septiembre del año 2025. Eso permite un espacio de tiempo que incluso podría ser de 1 año, dependiendo de cuánto dure todo el proceso de validación de los distintos planes de ajuste de contingencia. Nosotros creemos que eso ya es una primera medida que por lo menos genera, digamos, una amortiguación respecto a los efectos que usted plantea, presidente. Lo segundo, respecto de las alzas por las primas, la ministra ya lo ha dicho, el hecho de aumentar el plazo de pago de la deuda también tiene un efecto respecto de disminuir la prima, así como también el efecto del techo, ¿ya? Y ahí nosotros hemos hecho una comparación objetiva en el mes de julio del 2023, precisamente por la dificultad de poder hacer comparaciones en cada uno de los contratos y cómo puede afectar a cada uno de los contratos. Primero, porque algunos de ellos han tenido rebajas producto del fallo GES, otros van a tener o han tenido rebajas a propósito de la tabla de factores por niños o niñas menores de 2 años, otros van a tener por la tabla únicos factores, no todos van a sufrir las mismas variaciones. Entonces, el único punto objetivo de comparación, y fue una propuesta del senador Castro, ha sido julio. Y por eso que hemos dicho que el techo va a impedir entonces que no existan alzas mayores al 10% a propósito de ese punto objetivo que nos pareció, digamos, una buena propuesta que sale entonces del senador Castro. Es difícil entonces hacer una proyección respecto del comportamiento de las personas, las decisiones que tomen, pero sí estamos tratando de evitar con estas medidas que ocurra entonces una migración masiva. Lo fundamental es el espaciamiento que va a haber entre una alza y el otra alza. Yo creo que eso también es relevante poder considerar. Sobre cuántas ISAPRES pueden quebrar, miren, la quiebra de las ISAPRES siempre va a depender en último momento de las decisiones que tomen las propias ISAPRES. Son decisiones no gerenciales, son decisiones de directorio las que pueden apuntar o no a mejorar determinadas condiciones. En el entendido que este proyecto de ley lo que busca es mejorar las condiciones del cumplimiento de una sentencia para facilitar decisiones en la lógica de que puedan continuar entonces las operaciones de las ISAPRES. La ley no puede resolver todas aquellas materias que son decisiones de los directorios, como por ejemplo la capitalización. Doy este ejemplo que es como el que más se ha utilizado, ¿no? O por ejemplo la oferta de nuevos planes que estén realmente compensados o las medidas de contención de costos. Nosotros hemos construido una propuesta que lo que busca es que ninguna de las ISAPRES se vea en la obligación de tomar una decisión como esa, pero nada puede obligar a los directorios a tomar una decisión diferente. Entonces, se hace una política pública para mejorar las condiciones de toma de decisiones, en ese caso de los directorios. Nosotros esperamos que ninguna caiga. Evidentemente, esos son los esfuerzos que se han realizado hasta el momento. Gracias, presidente. Gracias. Oye, ¿puedo aprovechar dentro de las cosas que planteé, la posibilidad del copago, de que parte del porcentaje de la deuda para cada uno de los afiliados pueda ser utilizado como copago? Se lo pregunté respecto a la posibilidad, por ejemplo, de un usuario le deben 1 millón de pesos y ocupa ese 1 millón de pesos para pagar el plan. ¿Eso está dentro de las posibilidades desde la perspectiva de la liquidez del sistema? Sí, gracias, presidente, por recordarme que dejé en el tintero esa respuesta. A ver, la sentencia de la Corte establece que todos estos cobros en exceso deben ser devueltos por la vía de excedente. Por lo tanto, tenemos por una parte el régimen habitual de excedentes que va a regular la devolución de esta deuda y adicionalmente hemos establecido otras medidas que no están contenidas en el régimen habitual de excedente. Por ejemplo, la medida que se ha llamado coloquialmente pronto pago o el bono de deuda son elementos que no contienen el régimen general de excedente y se han agregado como alternativas precisamente para el pago de esta deuda. No obstante eso, el régimen general que dice cubrir cotización en caso de cesantía,
e incluso se pueden cubrir deudas de cotizaciones, por ejemplo, en el caso de trabajadores independientes. Copago, ¿ya? El numeral 2 del artículo 188. Esto es aquella parte de la prestación que es de cargo del afiliado. 3, para financiar prestaciones de salud no cubiertas por el contrato. O sea, no solo el copago, sino que también prestaciones que no están cubiertas en el contrato. 4, para pagar las cuotas de los préstamos de salud que la ISAPRE haya otorgado al afiliado. Si hay un préstamo para pagar una prestación, el afiliado también puede imputar a cargo del excedente el pago de eso. Para cubrir cotizaciones adicionales voluntarias. Y finalmente, para financiar un plan de salud cuando el afiliado reúna los requisitos que la ley establece para pensionarse durante el lapso comprendido entre la solicitud de la jubilación y el momento que ésta se hace efectiva. Todos estos elementos, más los que hemos agregado en esta ley, son los mecanismos que tienen las ISAPRES para poder ofertar dentro de su plan de ajuste. Presidente, sobre el punto. Sobre el punto, Sí, senador Gaona. solo tener la certeza, en caso de deudas de los afiliados por falta de pago de cotizaciones, ¿se podrían cargar a esos excedentes? Anteriores. Sí, a ver, en el caso de los independientes, sí, porque si el caso del... O sea, lo que no podemos hacer es que la gente pague cuando el empleador no ha pagado y se la ha descontado. Sí. Ah, claro, porque son declaraciones hechas y no pagadas, claro. Diputada Gasmuri, me ha pedido la palabra. Gracias, presidente. Bueno, saludarlos a todos nuevamente, viéndonos las caras esta larga jornada. Agradecer la disposición en que estamos para tratar de cumplir con nuestro cometido y llegar a acuerdo. Celebro también el impulso que ha tenido el Ejecutivo de tratar de lograrlo. Estamos en ese empeño, estamos comprometidos en que podamos cumplir, nos hemos esforzado tanto que queremos conseguirlo. Algunas dudas que a mí me quedan a pesar de las conversaciones que hemos estado teniendo y que básicamente, y esto no es ninguna novedad, en toda esta tramitación como comité nosotros hemos presentado nuestras dudas en relación al artículo 2 y el artículo 8, que tiene que ver con que se toquen, ¿cierto?, se lleven al 7% retroactivamente contratos vigentes. Siempre hemos manifestado que no nos parece correcto aquello. Entonces hemos ido pidiendo clarificaciones. En eso hemos avanzado, pero prevalecen las dudas y yo quiero que también por la historia fidedigna de la ley queden consignado esto aquí y veamos si podemos encontrar una solución. Porque entendemos y es de toda lógica que la seguridad social tiene que ser de un 7% para todos los planes futuros. Perfecto. Ahora, modificar planes vigentes unilateralmente a mí me genera conflicto y cuando esto genera una afectación. Se ha entendido que si esta modificación no van a subir los planes, si hay una diferencia, ¿cierto?, se va a compensar. Ahora, la pregunta es, en estos planes y el aplicarse así, y esta es la claridad que necesitamos, esos excedentes que se generan, por ejemplo, por la diferencia entre el 5 y el 7%, ¿se van a devolver o se les va a aplicar esta reducción en que solamente el 5%, si llegan hasta el 5% la diferencia sea? Porque si esto no se devuelve, ahí estaríamos en un acto expropiatorio y estaríamos reduciendo la deuda, cosa que sí se le debe a los afiliados. Más allá del punto, que lo pongo también aquí porque creo que ha sido complejo en el artículo 8 y el artículo 2 en relación a que estamos modificando contratos hacia atrás, entendiendo la lógica de la seguridad social que todos la compartimos. Entonces, si vamos a dar este paso, si se van a modificar incluso los contratos que están vigentes hacia atrás, ¿cierto?, descontando lo que ya se le ha pagado, ¿qué pasa con si aún hay excedentes? ¿Van a quedar con una reducción o se van a pagar íntegros? Y vuelvo a hacer el punto de que tenemos muchas dudas con respecto a la legalidad de estas acciones que están en el artículo 2 y en el artículo 8. Muchas gracias, presidente. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Gracias, presidente. La verdad es que esto lo hemos tratado de aclarar en varias oportunidades. A las personas no se les están cambiando contratos de forma retroactiva. Lo que establece el artículo 2 es que para el cálculo de lo que se debe devolver, se debe considerar un piso que es en la cotización legal. Esas personas que tienen contrato por debajo del piso de la cotización legal tuvieron derecho a excedentes a menos que lo hayan renunciado. Si ellos no lo renunciaron, ya lo recibieron. Porque a través del tiempo lo han ido recibiendo. Si no lo han recibido todavía porque en el fondo la ley va a ser en cierto mes y ese pedazo de mes no lo han recibido, bueno, eso se lo tendrán que devolver, tienen que presentarnos Sí, el plan pero de ahí pago quedaron con un tope. y lo debe dirimir. No todo lo que se les debe, y ese es el problema No, también. no es un tope, no hay un tope en eso. Lo que se establece es que las personas
ellas tienen un derecho a excedente que es por la fracción en la cual están por debajo de la cotización legal, Sí. y tienen derecho a la devolución íntegra de esos excedentes a menos que lo hayan renunciado o que lo hayan utilizado. Si hubiese el caso de que la persona no lo ha utilizado, por ejemplo, en la fracción del año que llevamos, de hecho, efectivamente, hasta que se cumpla la sentencia, la circular, etcétera, esa persona, y no se le ha devuelto aún o no lo ha utilizado, tiene derecho a esa fracción. En lo anterior tendría que haberse restituido ya ese excedente en la liquidación de cada año, como establece la superintendencia en su normativa. Y en el artículo 8 no hay un tope a esa devolución de excedentes si son más de una el cantidad. artículo 8 lo que define es que los contratos vigentes pasan a estar de aquí en adelante con la cotización del 7%, no hacia atrás, que de aquí en adelante, una vez que se apruebe la ley, las ISAPRES tienen que decirle a las personas que hoy día están con un contrato en el que están pagando la cotización legal, que esa cotización legal va a ser exactamente lo que va a costar su plan, y a cambio de eso le van a tener que ofrecer nuevos servicios, porque esa persona va a dejar de percibir los excedentes que tenía en razón de esa diferencia entre el precio del plan y la cotización legal. Por lo tanto, y eso lo va a cautelar la Superintendencia de Salud, de manera que se le ofrezcan nuevos beneficios, dado que de alguna forma se está renunciando a los excedentes. Eso, pero no hay un tope. Gracias, ministra. Yo reitero la preocupación con el hecho de modificar contratos que están vigentes y que queda manifestado tanto en el 2 como el 8. Muchas gracias, presidente. Sí, gracias. Tengo al diputado Lago Marcini y después al senador Castro. Muchas gracias, presidente. Yo nunca había comprendido por qué en los cónclaves donde se elige el Papa por el Colegio de Cardenales se encerraban los cardenales con llaves. Hoy lo entiendo. Nadie se vaya antes. Para que nadie se vaya antes, justamente, hasta tener un acuerdo sellado. Ahora, hoy me hace más sentido que nunca. Para la próxima vamos a cerrar con llave. Obviamente estamos en un momento complejo porque obviamente puede darse la sensación de que se nos cae un acuerdo, se nos quema el bollo en la puerta, el pan en la puerta del horno. Pero estos momentos son los momentos para tener altura y evidentemente responder a lo que la ciudadanía requiere, que es responsabilidad. Tenemos un acuerdo y yo creo que todos vamos a hacer el máximo esfuerzo por respetarlo, presidente. Muchas gracias. Senador Castro y después diputado Lileyo. Sí, bueno, yo soy partidario de seguir dialogando porque hay que seguir dialogando y resolviendo. Ahora, aquí se han planteado algunos aspectos, a mí me preocupa porque lo ha dicho también antes, durante y después la diputada Gamuri con mucha hidalguía y claridad, que así como en la Cámara no concurrieron sus votos y del comité que ella representa, que son 16, para colocar el 7% como umbral mínimo de precio de plan retroactivo, ella eso lo ha reiterado. Y eso es una votación adversa al artículo 8, para que no nos enredemos. Pero no queremos recordar por qué. Pero hay una divergencia sobre eso. Ya está bien. Perfecto. Perfecto. Yo hago ver nomás por qué habrá ocurrido que la retroactividad no quedó en el 7% en la Cámara de Diputados. ¿Por qué habrá pasado? Porque no se alcanzaron los 78 votos. ¿Hay 78 votos en la Cámara de Diputados para lo mismo ahora? Dejo la interrogante planteada. 2. Un punto adicional, presidente. Parece que compartimos que si caen ISAPRES, caen clínicas. Si es así, y hablando con los ejecutivos de FONASA, que están aquí presentes también, es un hecho que hay que incorporar enmiendas que permitan fortalecer el rol del FONASA en caso que caiga en clínica. Porque la gente va a tener el drama cuando vaya a una clínica y le digan no la atendemos más, pague por su cuenta, nosotros cortamos con ese ISAPRE porque ese ISAPRE no es solvente. Si nosotros responsablemente queremos atacar ese problema, tenemos que crear un artículo transitorio que le dé facultades adicionales a FONASA. Muy breve, muy simple, pero que las dé, porque hoy día no las tiene. O si no, que expliquen acá, sin artículo, cómo saldrían al paso de la quiebra de clínicas. Que lo digan acá, para poder tener claridad entonces de los escenarios, cómo van a abordar esa contingencia que está a la vuelta de la esquina. Eso quiero plantearlo, presidente.
Sí, le voy a dar la palabra al diputado Lilayú, que me pidió la palabra, y vamos a suspender un ratito. Sí, yo solamente quería decir que aquí estamos, entre comillas, y ayer negociando. Cuando uno dice la palabra negociar significa dialogar. Esa es la realidad exacta, dialogar. Y yo por lo que estoy viendo, yo pensé que el diálogo estaba relativamente, no digo agotado cuando salí ayer de la conversación ardua, pero veo que con justa razón el diálogo no está agotado. Y yo creo que tenemos que seguir dialogando, señor presidente. Yo le solicito que ojalá esa manera de trabajar que tuvimos ayer, tenemos que hacerlo, volver a hacerlo, conversar, dialogar, porque creo que hay puntos que en este momento podemos acercar, podemos ir cediendo o arreglando. ¿Y por qué? Porque para mí es importante que esta ley ojalá pueda salir, ¿cierto? ¿Por qué? Por los pacientes. Vuelvo a insistir, si no tenemos ley y en estos momentos no hacemos nada, al final son los pacientes, son gente que se va a morir. Yo siempre he insistido cuando en una intervención que tuve en la Cámara de Diputados, en donde habían economistas de la Universidad de Chile que decían cuando caía una ISAPRE. Y a mí me hizo mucho sentido cuando uno empieza a leer con tranquilidad que efectivamente que aquí hablamos que ahí van a haber chilenos que van a morir, van a aumentar cánceres por problemas de atraso, van a haber problemas de tipo en la salud mental, van a haber mayores cantidades de subsidios. Es decir, eso es aterrizar, es poner la pelota al piso. Para mí la pelota al piso, independientemente de los números, son chilenos que van a morir. Y yo, quizás por mi manera de ser y por mi profesión, yo estoy por los pacientes. Creo que sí, tenemos que seguir dialogando, señor presidente, y yo le pido que ojalá podamos seguir haciendo esta modalidad que usted tuvo ayer. Vamos a proceder a aquello, pero tengo primero al ministro Elizalde que me pidió la palabra. Presidente, muchas gracias. Usted sabe que yo fui senador, fui presidente del Senado, tengo alguna experiencia en comisiones mixtas y la verdad es que se está aquí estableciendo una especie como de requisito adicional para poder votar, que es que tengamos unanimidad. Y eso no es necesariamente un requisito. Haciendo una reconstrucción de lo que aquí se ha señalado, hay acuerdo en todas las materias y hay un punto específico en donde no hay diferencia, donde un senador que no participó en la reunión de ayer, porque se retiró antes, señaló que no está disponible a votarlo a favor, que es la diferencia entre 2 y 13 años. No es cierto. Yo lo voy a aclarar después, presidente. Ah, no, está bien. Es que pensé que escuché eso en la intervención, por eso... No, pero a ver, para ratificar, yo he visto más diferencias que solamente la del senador Castro, así en el fondo, pero continúe usted, ministro Elizalde. Mire, yo comparto, ministro Elizalde, de que acá no es requisito para cerrar esta comisión mixta que exista unanimidad, y eso por cierto, pero desde mi rol, desde la presidencia de esta comisión, yo voy a hacer los máximos esfuerzos para que se logre construir un consenso que sea finalmente respaldado no solamente acá en el Senado, sino que en la Cámara de Diputados también. Así que yo creo que es parte de lo que tenemos que tratar de hacer los máximos esfuerzos. Yo sé que se ha puesto la fecha del domingo 12 de mayo como una fecha fatal, que creo que ha quedado bastante o meridianamente claro con la información que hemos recibido, que no es tan fatal, pero sí, ministros, vamos a hacer todos los esfuerzos y en eso estamos tratando de contribuir desde esta presidencia. Entonces, precisando, entiendo que respecto de el acuerdo que se generó en la conversación de ayer, hay una diferencia en un punto que legítimamente un parlamentario dice que no le es inoponible porque no estuvo presente y nadie eso lo cuestiona. Por cierto que hay otras diferencias en otras materias, pero en eso no hay siquiera condiciones de generar acuerdos porque las posiciones son bastante distantes. Entonces, claro, si empezamos a hacer un recuento de qué es lo que considera uno insuficiente por un lado u otro, podríamos estar días, porque todos consideran que sus pretensiones no están del todo satisfechas toda vez que se parte de puntos que son radicalmente distintos. Pero siendo preciso respecto del esfuerzo que hizo ayer de la hora de diálogo, había 9 parlamentarios presentes y el Ejecutivo, y hay un punto específico que se planteó que tiene que ver con la indicación concreta que tiene que ver con el tema de los años. Independientemente de que van a haber otros temas en que puede estar insatisfecha la diputada Yomas, el diputado Leo Marcino, y la Yu, cualquiera, el senador Cabana, la senadora Órdenes, no los voy a mencionar a todos. Pero respecto de los puntos que se plantearon para generar un entendimiento, y yo entendía que ayer había un entendimiento, hay un parlamentario que dice no me es inoponible un punto en particular, porque ese punto en particular no lo comparto. La pregunta es, si creemos que cada vez que se suspende vamos a generar mejor posición negociadora respecto a nuestros puntos de vista,
lo único que vamos a generar con eso es que no haya condiciones para un entendimiento. Porque finalmente, si cada uno hace su reparo desde su lógica, se distancian los puntos de vista y no se acercan. Y como para el gobierno es fundamental que nos preocupemos de los pacientes, de las personas, creemos que es fundamental que esta ley se apruebe a la brevedad. Porque finalmente, si no hay ley, hay un problema sistémico. Al respecto a la pregunta que usted hacía sobre la quiebra, siempre una institución puede quebrar, los bancos pueden quebrar. El punto es que lo que no puede ocurrir es que haya una situación regulatoria, un marco que inviabilice a una determinada industria. Pero eso es distinto si se toman buenas o malas decisiones desde el punto de vista de la gestión. Y este proyecto lo que establece es, en primer lugar, que se cumple el fallo, en segundo lugar, que se viabiliza a los seguros privados, a la institución de salud previsional, se generan condiciones para que efectivamente puedan realizar las labores que le encomienda la ley, en una materia que nos parece que es fundamental, y establece, por tanto, mejores condiciones para el cumplimiento del fallo. Si vamos a eternamente dilatar, porque creemos que podemos poner un punto adicional, u otro más, entonces finalmente, presidente, no va a haber nunca ley. Y esa es una mala noticia para las personas. Yo lo dije, el gobierno hizo una propuesta que consideraba que era suficiente para cumplir con el objetivo de que se cumpliera el fallo y que hubiera viabilidad para las ASAPRES. Eso es el proyecto y el mensaje que se implementó originalmente. Después se incorporaron indicaciones sobre la base del informe de la Comisión Técnica que elaboró el Senado. Después se incorporaron indicaciones adicionales recogiendo los puntos de vista de los diputados. Se han recogido puntos de vista adicionales en el contexto de la Comisión Mixta. Pero llegan el momento en el cual son necesarias las definiciones. Y por tanto que se vote. Y nosotros creemos que lo que tiene que votar es este proyecto de ley sobre la base de las indicaciones que se han presentado. Porque aquí hay un tema que no es irrelevante, y por ser una materia de seguridad social, habiendo dos órganos colegisladores, el Congreso y el Ejecutivo, finalmente la negociación o el diálogo, me parece muy bien la palabra que utilizó el diputado Layú, se realiza entre los parlamentarios y el Ejecutivo. Y el Ejecutivo ha tenido disposición para concurrir a un entendimiento toda vez que ha presentado las indicaciones esta mañana sobre la base de lo que se conversó ayer. En este diálogo no es un actor irrelevante el Ejecutivo, porque son materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, y además de quórum. Y por tanto ha habido disposición. Ahora, si un parlamentario u otro tiene puntos específicos en los cuales va a tener diferencia, bueno, eso es parte de la regla del juego democrático, pero lo importante es que es construir una mayoría que nos permita despachar la ley para que se pronuncien en lo posible en la jornada de hoy el Senado y la Cámara. Y yo me concentraría en ese esfuerzo. Porque, insisto, si creemos que cada vez que se suspende la conversación se mejora la posición negociadora, pero sobre la base de posturas que son contradictorias, lo que vamos a tener es que finalmente no va a prosperar esta ley. Y esa sí que va a ser una pésima noticia para las chilenas y chilenos que la requieren y que la necesitan. Oye, tengo a Tomás Lagomarsino y a Gael Llomans, pero quiero reiterar la propuesta. O sea, yo creo que conversar un rato más, de cuando ya se lleva un año conversando, no va a cambiar en nada el efecto. O sea, y yo estoy promoviendo aquello, así que le vuelvo a transmitir que creo que hay una necesidad de hacer esa suspensión. Diputada Llomans y diputado Lagomarsino, y posterior a eso quisiera suspender por media hora. Gracias, presidente. Mire, presidente, yo no tengo problema con el diálogo, al contrario, de hecho, por eso nos dimos el espacio ayer. El tema es fijar los plazos para que hoy día lo pueda ver la sala del Senado y también la sala de la Cámara de Diputados. Con eso, o sea, es decir, por ejemplo, si nos fijamos de aquí, no sé, son las 12:20, volver a la 1 a votar, lisa y llanamente a votar, independiente si lleguemos o no a acuerdo, porque si no vamos a estar estirando en realidad el tiempo. Nos encontramos acá a votar, se despache y que así lo pueda, porque entiendo que el Senado tiene sesión a las 4 de la tarde, alcanzaría según mi planteamiento. Entonces así también cumplimos con su propuesta, presidente. Esa es mi solicitud. Eso. Gracias, diputada Llomans. Diputado Lagomarsino. Muchas gracias, presidente. Yo primero que todo quiero valorar tremendamente el liderazgo que usted ha tenido para buscar un acuerdo que sea 100% transversal y que los 10 integrantes de esta comisión mixta puedan votar favorablemente ese acuerdo. Yo quiero partir valorando ese esfuerzo porque yo lo creo real
y verídico. Ahora bien, presidente, yo quiero decirle que usted no está obligado a lo imposible. Nadie está obligado a lo imposible. Y quizás no hay un ajuste de las clavijas más apretadas, más sueltecitas, en esta difícil piano que estamos tratando de tocar en este proyecto de ley corta que nos permita tener un acuerdo del 100%. Yo creo que quizás tenemos que, francamente, así como el peso de la realidad en torno a la crisis de la ISAPRE nos ha obligado a legislar con altura de mira y sin darnos gustito, también ese mismo peso de la realidad nos tiene que llevar a saber que no hay una fórmula que tenga 100% transversalidad. Y yo quiero, valorando el liderazgo que he tenido, decir, quizás no va a existir ese 100% de acuerdo, pero que tomando eso en consideración, creo que lo más sabio a esta altura es proceder a votar. Yo no estoy de acuerdo en que suspendamos y abramos la discusión nuevamente, porque a mí me preocupa tremendamente, porque aquellos que estamos en el oficialismo lo sabemos, que el aumento del plazo de los 10 a los 13 años fue un elemento importante para que el tope del 10% no creciera. Es decir, que mantuviéramos el 10% que genera que a los afiliados a las ISAPRES no se les suba el plan descriteriadamente. Y a mí me preocupa que la suspensión y que se negocie hoy día el plazo a la baja nos lleve a que tengamos que el tope llevarlo al alza. Porque es lógico, si queremos bajar los años, tenemos que clavijear otro elemento para buscar el equilibrio que estamos buscando. Entonces, yo quiero dejar sumamente consignado y claro acá que eventualmente, si es que suspendemos, si es que volvemos a conversar para tener este grado mayor de acuerdo, esa disminución de los años de plazo puede llevar a un aumento del tope. Y aquí el aumento del tope significa que el día de mañana los afiliados van a tener un aumento en el costo total de sus planes y finalmente le vamos a dar a las personas menor capacidad de elección, que es lo que su sector, presidente, y esto lo digo porque es legítimo, tenga menores capacidades de elegir las ISAPRES versus el Fondo Nacional de Salud. Entonces, por buscar un acuerdo que ya tenemos alcanzado, que no es perfecto, pero es lo que más se acerca a lo que buscábamos todos estos meses. Entonces, presidente, por lo menos yo le pido que procedamos a votar y no suspendamos. Las cartas ya están tiradas. Yo quiero hacerle una contrapropuesta, diputado Lago Marcino, y a la comisión, si me permite el senador Castro y el ministro Elizalde. Yo quiero prorrogar. La sesión está citada hasta la 1. Faltan 25 minutos. Yo me imagino que ustedes han tenido la oportunidad de revisar el comparado. Es un documento bastante... Por eso, es que me están planteando que no. Yo quiero prorrogar esta sesión hasta las 2 y hacer una pausa ahora, por lo menos hasta el horario que... Es que si no, diputado Lago Marcino, yo lo que le quiero decir es que tampoco, aunque empezáramos a votar, alcanzaríamos a terminar. Así que yo lo que le quiero, para permitir una cuestión más expedita, yo creo que es recomendable tener esa pausa, que la podemos hacer, si les parece, prorrogamos la sesión hasta las 2. La sesión está fijada hasta la 1. La sesión está fijada hasta la 1. Y usted mismo ha dicho, diputado Lago Marcino, la imposible, nadie está... Reabrimos la sesión. El Senado se reanudó la sesión. Sí, prorroguemos, no, porque tenemos sesión. No tiene sentido. No, a ver, estábamos citados hasta las 2 de la tarde, ha transcurrido ya el tiempo para la citación. Yo quiero hacer un par de planteamientos. La posibilidad reglamentariamente que nosotros tenemos para citar nuevamente en 4 horas más, si nadie se opone, podríamos citar a las 5 de la tarde. Yo no sé si hay inconveniente para la comisión que alguien se oponga para que citemos hoy a las 5 de la tarde.
hemos tenido una conversación que, por cierto, es más o menos ya público para todos los que han estado participando en ella, que no hemos cerrado un acuerdo para votar, pero le planteo a la comisión que podamos retomar a las 5 de la tarde. Senador Gaona, porque expiró ya el Presidente, yo le propongo... el plazo de la sesión. Sí, yo le propongo que vuelva a citar para las 5 de la tarde. Dale. Ya lo vieron, ya parece. Senador Gaona. Ya, yo le decía, presidente, que propongo que cite de nuevo para las 4 de la tarde y que en 40 minutos más o en una hora más nos volvamos a reunir y sigamos conversando. ¿O comisión antes de, o sea, como comisión, comité, la comisión la vamos a citar en la tarde? El mismo grupo que ha estado, hecho, los mismos 10 que hemos estado conversando, sigamos conversando a partir de las 3 de la tarde y citemos para las 5 a comisión. Bueno, me parece. No hay acuerdo para eso. Senador, diputado Lagomarsino. Gracias por lo Votemos si hay Todavía soy acuerdo, diputado y muy orgulloso de ello. Yo le propongo, presidente, que podamos votar en una única votación ahora las indicaciones del Ejecutivo y que si el senador Castro desea pedir votación por separada de los 13 años, haya esa exclusiva votación separada. Serían 2 votaciones, una votación del conjunto de las indicaciones del Ejecutivo, si hay acuerdo de la Comisión. Yo le pediría, como ya estamos en la hora, le pediría al secretario quizás que explicite, porque las votaciones separadas o la posibilidad de ir votando individualmente es parte, o sea, reglamentariamente lo que corresponde es la votación de la Comisión Mixta, dentro de las propuestas que vienen, y eso evidentemente está dentro de las cosas que se pueden hacer de esa manera. El artículo 50 del reglamento establece una dinámica respecto a la propuesta que hace la Comisión Mixta, y hay una excepcionalidad respecto a ciertas votaciones que se pueden hacer separadas, o sea, y propuestas separadas incluso. Presidente. Como una sola propuesta con cuestiones que tienen sugerencias de votación distintas. Claro, que sería el artículo en los 3 años. ¿Podríamos...? Es lo que establece el artículo 50, si eso está en el reglamento. Perfecto. Está en el reglamento eso. Entonces, bueno, retomamos entonces a las 5 de la tarde y hay una sugerencia de esta reunión a las 3 de la tarde que me parece que es importante recogerla. ¿Quiere plantear algo más, diputada Llomans y senador Chaguán? Yo, con el ánimo que hemos tratado de construir de poder entendernos y llegar a acuerdo, yo creo que sí, para mí al menos es necesario que acordemos que vamos a despacharlo hoy, entendiendo que tenemos que asumir que hay temas en donde podemos avanzar, otros que no. Ojalá lleguemos a un acuerdo, presidente, pero si no llegamos a un acuerdo creo que es importante tener certeza de cómo va a quedar la legislación, presidente. Entonces quiero proponerlo en la buena intención. No quiero en esto, no tengo ningún ánimo, ¿cierto?, respecto a la oposición, pero creo que es necesario despejar esto, presidente. Yo le quiero manifestar mi opinión en respecto a eso, porque ponerse, así como nos hemos puesto la espada de Damocles respecto al 12 de mayo, ponerse una espada de Damocles respecto a algo que finalmente puede terminar teniendo un efecto muy complejo si no se logra un acuerdo en esta comisión. Yo prefiero no hacerlo así. Cuando se abre la comisión de las 5 de la tarde, en función del estado de la conversación a esa hora, podremos volver a discutirlo. Senador Chaguán. Presidente, nosotros en esta conversación le hicimos también un planteamiento al Ministerio en lo que hizo relación con el ICSA. La aplicación del ICSA en el modelo de libre elección. Entonces, simplemente señalar que ojalá a las 5:30, cuando tengamos de nuevo la sesión, ese tema esté meditado. Eso es. Gracias, senadora Órdenes y senador Castro y diputada Gasmuri. Presidente, hemos hecho un buen esfuerzo todos por llegar a un acuerdo. Yo entendía que el día de ayer habíamos alcanzado uno, en un caso con un voto solo de mayoría, no unanimidad, lo que me parece legítimo. Ahora, yo espero que nos circunscribamos a esos puntos y también, como lo ha hecho la diputada Llomans, o sea, tenemos que despachar esto. Por eso recuerdo, había un acuerdo. La diferencia está en un punto porque no es unánime, son 9 de 10. O sea, de eso estamos hablando. No veo ninguna razón para que nosotros en esas condiciones no seamos capaces de despachar este proyecto el día de hoy de esta comisión. Gracias, presidente. Diputada Gasmuri.
Presidente, la misma línea de lo que dice la diputada Yomans, pensamos que están las condiciones y si no logramos el acuerdo, bueno, votemos con las diferencias que tengamos, porque aquí tenemos incluso toda la Cámara de Diputadas y Diputados que se va a quedar esperando para que tengamos sesión esta noche para poder despachar y eso ya está. Entonces tenemos que ser responsables con los equipos que están trabajando, con los parlamentarios que están trabajando y cumplir con el plazo que nos hemos dado. Al menos de verdad que nos hemos esforzado en las etapas previas por ser muy estrictos en el cumplimiento de estos plazos. Y considerando este tremendo esfuerzo que se ha hecho, presidente, yo también solicito que por favor hoy día le demos hasta total despacho y cumplamos ante la ciudadanía con nuestro compromiso, el compromiso que ha tomado este Congreso Nacional. Bueno, como estamos en la hora de término de la sesión, senador Castro, para que... Solo decir, presidente, que me representa lo que dice la diputada Gasmuri en cuanto a que si hay acuerdos de mayoría, sean acuerdos de mayoría. Yo he planteado un punto que a mi juicio es un punto, si no es el universo ni nada, y en el contexto de un acuerdo. Ahora, si no hay acuerdo en las horas que restan, yo sugiero, presidente, que el Ejecutivo someta a votación el texto original. Claro, pues. El texto original, si es que no hay acuerdo en el conjunto, me refiero. Yo no hago objeción del mío, me refiero, no lo supedito a eso, el tema de los plazos. Pero para efectos de lo que es sistémico, hasta ayer había un texto del Ejecutivo con plazos y normas definidas. Están hechos los puntos. Si no hay acuerdo, entonces tiene que ser ese el texto que se rebata. Están hechos los puntos. 17:30, entonces retomamos. Yo le pido al secretario que mande la autorización, la solicitud a la sala, porque tenemos que pedirle a la sala, ¿no? Para funcionar. ¿Usted la envía la solicitud? ¿La tenemos que hacer nosotros, senador, presidente? O sea, ministro. Lo que pasa, presidente, es que, bueno, quizás el óptimo habría sido prorrogar esta sesión y haber votado antes de la sesión de sala, a la espera que la sala vote este proyecto y después lo pueda votar la Cámara. Si usted quiere forzar esa situación, a mí me parece que no hay espacio para hacerlo. Pero prorrogar, eso no obsta que se pudiera seguir conversando al lado hasta antes de las 4 de la tarde. Tenemos una sugerencia que es reunirse a las 3 y volver a reunirse a las 17:30. Sí, lo que pasa es que... Y por el espacio reglamentario, ministro, ya transcurrió el tiempo para tomar acuerdos de esta sesión. Son las 14:09. Yo creo que la sesión... Sí, por favor. Es que no... ¿Puedo...? Por cierto, siempre se puede, a pesar de que no estemos en momento de tomar acuerdos. Ya, entonces, si me permite, por favor, presidente, para el punto de vista. Todo el tiempo que estime. Votando a las 5:30, presionando a las 5:30, en rigor es una forma de dilatar la votación, que parece que lo que se ha querido por muchos, o por algunos más bien, reiteradas veces. Ahora, dicho lo anterior, de todas maneras se va a tener que pedir autorización de la sala para sesionar en paralelo. Y en segundo lugar, respecto a la votación, las mixtas, como son para resolver diferencias, las mixtas resuelven cómo votan, las mixtas resuelven qué es lo que se somete a consideración de la sala. Por regla general, es una sola votación la que hay en la sala y perfectamente la mixta, en aquellos puntos donde hay acuerdo, podría ser una sola votación y en donde hay desacuerdo, solo eso votarlo por separado. No es necesario votar artículo por artículo y eso le da celeridad a la votación. Entonces yo le pediría al presidente que eso lo tuviera en consideración para que la votación se realizara con un mecanismo económico, votación económica, como se denomina en la práctica parlamentaria, con el objeto de poder ir despejando estos temas. Y lo segundo, que exista algún tipo de compromiso de cuándo se va a resolver por parte de la comisión mixta, porque tampoco esto se puede estar dilatando eternamente. Hay que respetar la urgencia, hay que respetar los plazos establecidos por el propio fallo de la Corte Suprema y las 2 prórrogas que vence este día domingo. Eso hay que respetar el reglamento del Senado. Termino, tío, si no, presidente, si no se ponga nervioso, estoy dando mi punto de vista. Y por tanto, tener eso en consideración. Bien, y le faltó el último respeto, que para mí es el más importante, que tiene que ver con cómo se tramitan los proyectos en el Senado y en la comisión mixta. Senador Castro, ¿no estábamos al aire? Parece que no. Solo precisar, presidente, le he consultado al secretario, que yo lo que más deseo es que haya acuerdo y que haya ojalá un paquete económico, ojalá, pero hay que distinguir que aquí hay un conjunto de normas en discrepancia de 2 ramas del Congreso y por lo tanto, para que ocurra eso, tiene que haber discusión de aquellos artículos, sobre todo los más complejos, no digo todos, pero hay artículos complejos que tienen que ser dirimidos. Entonces, cuando se venga la sesión de la tarde, tener en consideración que debe usted recabar la unanimidad para que eso ocurra.
Me refiero a votaciones económicas distinto al artículo por artículo, que es la norma permanente. Nos rige el reglamento en eso. Bueno, nos volvemos los que estimen a las 3 nos volvemos a reunir y tenemos después a las 5:30 la sesión. Se cierra la sesión.